Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. 16 y 17, por favor. Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Gloria a Dios. Si es tan amable, vamos a leer estos dos versos en pie y luego nos vamos a sentar, hermanos, por favor. Si no tiene impedimento, acompáñenos en pie. Un minutito, oramos y luego nos sentamos. Aleluya. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Leemos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día que tenemos este privilegio tan hermoso de poder compartir las Escrituras. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, para que seamos edificados con tu palabra, de tal manera que lo que hablemos el día de hoy, Señor, nos ayude, nos guíe, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí hoy presentes y quiero poder edificarles hoy con la ayuda y el favor tuyo. Amén y amén. Aleluya. No sé si hay calor, pueden checar los aires acondicionados. Creo que temprano se puso el aire caliente en alguno de los termostatos. Y entonces entiendo, los hermanos que llegan más temprano quizás tenían frío, pero pues ya ahora estamos con calor. Amén. Hermanos, continuaremos unos domingos más, no sé cuántos, les soy sincero, en algunos temas libres. El domingo que viene, de hecho, no voy a predicar, va a predicar nuestro hermano David Casas, un tema muy importante de la conferencia Una Familia Saludable, así que no se lo pierdan, no solo el domingo, sino también el sábado. Desde el sábado vamos a comenzar con esa conferencia, sábado 6, 5 de la tarde, y domingo 7 a la hora del sermón, pues él es el que va a estar compartiendo con nosotros. Amén. Nuestra próxima serie, si el Señor lo permite, va a ser un estudio del libro a los Hebreos. Estén ahí expectantes y si pueden comenzarlo a leer sería bueno para que lleguen ya con un poco de entendimiento sobre qué vamos a estar hablando. Bueno, el día de hoy, hermanos, nos cayó como anillo al dedo esta fecha que cayó en domingo. Voy a hablar bajo el tema el Evangelio y la Reforma Protestante. Es un tema muy importante. Alguien se preguntaría por qué es tan importante. Si usted es usuario de Facebook y usted sigue en su página algunas iglesias o algunos pastores o algunos movimientos, lo más seguro es que el día de hoy usted se levantó y las redes sociales están inundadas con frases como viva la Reforma, gracias a Dios por las 5 solas de la Reforma Protestante, explicaciones, escritos quizás contando la historia sobre cómo sucedió esto. Y para colmo, viene usted a la iglesia y le voy a hablar de lo mismo. Y casi que por segunda vez, porque ya en el panel estuvimos hablando de eso, pero es que es de suma importancia y por eso el día de hoy vamos a hablar de eso. De hecho, casi siempre todos los octubres 31 comentamos algo acerca de este tema. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la Reforma Protestante? Bueno, es tan importante al punto que si no hubiera sucedido ese evento, en 1517, cuando se inició,
lo más probable es que no estaríamos hoy aquí sentados. Eso es una gran posibilidad. Alguien diría, pero ¿cómo es posible si lo que Dios iba a hacer de todos modos lo iba a hacer? Sí, entendemos eso, entendemos la soberanía de Dios y los decretos de Dios, pero también entendemos que Dios es necesario que mueva a personas a hacer las cosas también para que estas cosas también sucedan. Es decir, Dios decreta el acto, pero Dios también decreta el medio. Y en este caso el medio fue la Reforma Protestante, y para que la Reforma Protestante existiera era necesario estos hombres que se levantaron y comenzaron a rebelarse, si usted quiere, póngale comillas a esa expresión, en contra de muchos abusos en los que se había caído en la Iglesia Católico Romana. Antemano, si hay algún católico acompañándonos el día de hoy, gracias por estar hoy aquí. No es personal, algunos comentarios que voy a hacer, nadie se sienta aludido, lo único que voy a hacer es citar la historia. No es yo contra usted, sino es la historia que yo voy a contar, y usted mismo puede hacer su propia investigación y darse cuenta que solamente estoy citando algo que es de conocimiento, ¿no? De dominio público y de conocimiento general en todo el mundo, llámese religioso o no religioso. Esto es algo que todo el mundo lo sabe. No habría cristianismo bíblico sin la Reforma. Hasta ese punto tenemos que entender este tema. La pregunta es, ¿por qué no habría cristianismo bíblico sin la Reforma Protestante? Y esto se debió a que en la Edad Media o en la Edad del Oscurantismo, como usted le quiera llamar, aunque son dos cosas diferentes, pero a veces estas etapas de la historia se traslapan un poco una con otra, la Iglesia Católico Romana no permitía que una persona común tuviera una Biblia o la leyera o la interpretara. La razón por la que ellos prohibían la interpretación de la Biblia a un católico común era porque tenían miedo que un católico común que no tenía la preparación teológica interpretara mal un pasaje y entonces comenzaran a nacer movimientos sectarios que comenzaban a enseñar cosas que contradecían a la Iglesia Católico Romana. Entonces, de hecho, en el Catecismo Católico dice claramente que la interpretación bíblica está reservada para el clero, para el magisterio de la Iglesia. Todo eso generó, hermanos, pues una ignorancia bíblica en el resto de la gente. Los cleros eran grandes teólogos y estaban muy preparados, pero el pueblo común prácticamente tenía que dar por sentado que lo que los cleros decían era la verdad, porque ni siquiera tenían acceso a una Biblia o en su idioma, y si la llegaban a tener porque alguna persona hacía una traducción, a ese traductor se le condenaba de hereje, se le asesinaba, sus escritos se quemaban, y si a ti te encontraban con un escrito de esos, pues corrías la misma suerte en este sentido. Entonces se entró en una época de oscurantismo, de ignorancia a causa de que se ignoraba la palabra del Señor. Muchos hacen una pregunta muy interesante y me dará mucho gusto responderla. Y es la pregunta, ok, pastor, si todos los reformadores eran católicos, los prerreformadores fueron católicos, entonces, ¿dónde estaban los verdaderos cristianos, los creyentes en Dios, antes de la Reforma Protestante? Entonces, ¿no existían los cristianos antes de la Reforma Protestante? Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que aunque la iglesia como institución en general se había desviado de las verdades centrales del evangelio, en particular dentro de la iglesia había personas que amaban la palabra, que querían obedecer a Dios, que querían honrar a Dios y querían ser buenos seguidores de Jesucristo. Querían ser cristianos genuinos y de verdad. Entonces, de la misma manera que en el antiguo Israel como nación en general se desvió, eso lo tenemos claro. El antiguo Israel como nación se desvió de guardar el pacto con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? Bueno, los entregó a que fueran llevados cautivos por su desobediencia. ¿Okay? Pero hay un dato interesante. Dentro de ese Israel étnico que en forma general se había desviado, había verdaderos creyentes. Eso lo tenemos claro, porque Romanos nos aclara esa situación. Cuando dice que Elías clama y le dice al Señor, Señor, han dado muerte a todos tus profetas y ya solamente yo quedo con vida. Y dice, ¿y qué le dijo la divina respuesta? No, sino que hay 7,000 en el pueblo que no han doblado sus rodillas ante Baal.
Eso quiere decir que aunque había un culto pagano e idolátrico a Baal, un dios, una deidad, entre comillas, cananea, había personas que eran, ¿qué? Verdaderos israelitas. En Gálatas se nos aclara esto, porque Gálatas hace una diferencia entre el Israel étnico, que todos eran israelitas por ser descendientes, en este caso, de Jacob, pero que ¿quiénes eran los verdaderos israelitas? Los que verdaderamente creían y tenían la fe de Abraham. Entonces aquí es donde venimos y hacemos la aplicación. En la Edad Media, antes de la Reforma Protestante, aunque la Iglesia Católica en general como institución se había desviado en general, en particular había personas, había cristianos, había creyentes, había personas nacidas de nuevo que eran cristianos. Por ejemplo, yo antes de nacer de nuevo practiqué el catolicismo. Exactamente lo mismo que sucedió en aquel entonces con los reformadores, se convirtieron estando prácticamente dentro del catolicismo, y así fue como inició este movimiento de hacer una diferencia entonces entre católicos y el movimiento protestante. Poquito de historia. El día de hoy son 504 años de este evento. Todo sucedió cuando la mañana del 31 de octubre, Martín Lutero, un teólogo, un erudito en Biblia, a los 29 años fue declarado doctor en Biblia, sabía griego, sabía latín, sabía hebreo, tenía una mente brillante para conocer la historia de la iglesia. Entonces él escribió 95 propuestas, tesis o enunciados en contra del tema de las indulgencias. Las indulgencias era una enseñanza católica que enseñaba que el Papa tenía el poder de perdonar el castigo temporal por el pecado de aquellas personas que estuvieran en el purgatorio. Entonces él, al tener ese poder, si se pagaba la indulgencia, él perdonaba ese pecado, extendía una carta que certificaba ese perdón, y entonces la persona podía usar esa carta como algo que indicaba que un familiar había sido trasladado por ese pago del purgatorio al cielo. Les voy a mencionar algunas tesis, por ejemplo, que Lutero escribió contra las indulgencias. Fueron 95, le mencionaré 3, pero no las citaré textualmente. Por ejemplo, la primera dice así, dice, cuando Jesús habló de arrepentimiento, escribe Lutero, no se refería a pagar dinero para que el pecado fuera perdonado, sino a arrepentirse sintiendo dolor por el pecado. ¿Ok? Pero ellos entendían que tú podías pagar, y pagar era equivalente a estar sintiendo dolor por tu pecado, y por tanto te estabas arrepintiendo y por tanto estabas perdonado. ¿Okay? Entonces la gente comenzó a entender que en lugar de sentir dolor por su pecado, lo que podían hacer era más bien ponerse a ahorrar para que sus pecados fueran perdonados. La tesis 11 dice así, la que le leí es la número 1. La tesis 11 dice de la siguiente manera, esta cizaña de las indulgencias parece haber sido sembrada mientras los sacerdotes dormían, lo cual tiene mucho sentido porque obviamente cuando nos alejamos de la escritura, entramos en una pereza espiritual y en una ignorancia espiritual, lo cual puede ser comparado con estar durmiendo espiritualmente. Y entonces las personas en un estado así comienzan a creer y a enseñar cosas erróneas. La 83 dice así, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por amor a las almas en lugar del miserable dinero para la construcción de la basílica? Entonces, estos eran enunciados que él escribía y que hacían razonar a las personas. Y lo que detonó, hermanos, que esto fuera un movimiento avasallante en aquel entonces, fue que cuando él hizo estos escritos y los clavó esa mañana del 31 de octubre de 1517 en las puertas de la capilla de Wittenberg, dice la historia que sus estudiantes los quitaron de ahí, los llevaron y los comenzaron a imprimir de forma masiva. Para ese entonces ya existía la imprenta y se regó entonces esa información por toda Europa en aquel entonces, y la gente comenzó a meditar que era verdad lo que Lutero estaba diciendo. Este hombre fue brillante. A los 18 años se metió a la Universidad de Erfurt para ser abogado. Sin embargo, cuando tenía 22 años, él tuvo una experiencia. En una ocasión fue a visitar a sus padres, dice la historia, y cuando él venía de regreso para su casa, le cayó un rayo, pasó por una tormenta eléctrica y un rayo le cayó muy cerca. Y dice la historia que él
hizo un voto en ese momento diciendo, si yo salgo de vida de esta tormenta eléctrica, yo me voy a hacer un monje. Eso sucedió, él salió con vida, se dedicó a meterse de lleno en esto del monasterio, de ser monje, de ser una persona muy devota. A los 29 años, como le decía, 29, 30, lo declararon doctor en Biblia, y a los 33 años, en 1517, siendo un joven todavía, pero muy preparado, desafió entonces al hombre más poderoso de todo el mundo, que era el Papa, y dijo, nosotros los que amamos la palabra no podemos seguir creyendo las cosas que Roma está enseñando porque son contrarias a la Escritura. Y en mi caso, dijo él particularmente en 1521, cuando le dijeron, retráctate de lo que has escrito, que en cierto modo ofende a la Iglesia Católica o ataca a la Iglesia Católica, él dijo, no puedo hacer eso porque mi conciencia está cautiva a la Escritura y no es bueno ir contra la Escritura. Y prácticamente en ese momento se entregó a Roma y dijo, si me van a matar, pues que Dios me ayude, aquí estoy delante de ustedes. Salió de esa cita donde no lo mataron en 1521, se internó en un lugar a solas a hacer la traducción de la Escritura, tradujo la Biblia al alemán y siempre tenía ese interés de ser muy exacto en lo que se enseñaba, porque como él había sido abogado, tenía esa perspicacia de investigar y de ir a las fuentes originales de lo que la Biblia enseñaba. Y todo eso ayudó entonces a descubrir una cosa importante, porque reforma significa volver a la forma original. Eso significa reforma. Y lo que él descubrió es, estudiando la Biblia y estudiando la historia de la iglesia primitiva, él concluyó lo siguiente: la iglesia tiene que volver a su forma original. Y lo que estaba diciendo era que la iglesia era una iglesia bíblica mucho antes de que se diera todo este proceso de miles de años. Estamos hablando que la iglesia nace en el año 33 y esto sucede en 1517, de que se fueran perdiendo o haciendo confusas algunas verdades centrales del evangelio. Despiértense, ahora sí vamos a analizar el pasaje. Vamos a leer una vez más Romanos 1, 16, 17 y solamente hay 4 palabras o 4 frases que vamos a analizar porque ya estudiamos este pasaje a lujo de detalle en la serie de Romanos. Voy a leer una vez más nuestro pasaje, ¿ok? Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Elegí explicar Romanos a pesar de que es un libro que acabamos de estudiar, porque fue estudiando Romanos precisamente que se cree que Martín Lutero sintió este deseo por entender una frase de este pasaje. La frase que lo atormentaba era la frase que dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo. Esa es la frase que a él lo atormentaba, porque un juez justo es un juez que no perdona al malvado. Y él, por más que fuera devoto de tratar de hacer buenas obras y de ayunar y de vigilar y de ser la persona más buena del mundo, se seguía sintiendo un miserable pecador. Y entonces él decía, si el evangelio enseña que la justicia de Dios se revela desde el cielo, lo que yo voy a recibir es castigo. Aunque sea católico, porque mi conciencia me atormenta y no tengo paz porque me sigo encontrando pecador. Cuando me analizo a mí mismo, me sigo encontrando pecador. Y esa es la postura correcta. Todo mundo cuando se mira a sí mismo y cómo somos en lo más interno de nosotros mismos, lo único que encontramos en nosotros es que no somos buenos. Eso es algo que nos tiene que quedar claros a todos. Si una persona se analiza a sí misma, se escudriña a sí mismo y dice, yo soy bueno, pues déjeme decirle que por tus obras o por tu bondad no puedes ir al cielo. De hecho, el infierno estará lleno de buenas personas. El cielo estará lleno de personas arrepentidas y redimidas en la sangre de Cristo, que cuando se analizaron dijeron, soy malo, estoy perdido. Alguien dijo sabiamente, cuando me miro a mí mismo, veo que para mí no hay salvación.
Pero cuando miro a Cristo, entiendo que la salvación entonces está en Él, porque Él es el único justo, el único perfecto. Lutero tuvo una experiencia religiosa en aquel momento en que le cae un rayo, pero no se convirtió por haberle caído ese rayo o por ese voto que él hizo de ser monje. Él se convierte cuando es expuesto al evangelio, a las escrituras, a la palabra. La palabra de Dios y el Espíritu Santo es lo que nos renueva internamente a nosotros. ¿Ok? Vamos a ver 4 frases rápido. La primera, acerca de que el evangelio es poder de Dios. Ya sabemos todos que esa palabra para poder es la palabra dunamis, de donde se deriva en cierta manera esta palabra para dinamita, que es una sustancia explosiva, es una sustancia que puede ser muy poderosa. La idea detrás de este concepto que el apóstol Pablo escribió acá es el siguiente, es que Dios es el único que tiene el poder para hacer un cambio interno en una persona. Dios es el único que tiene ese poder. El corazón, Dios es el único que lo puede cambiar. El hombre puede hacer muchas cosas impresionantes para cambiarse a sí mismo. Por ejemplo, una persona que a lo mejor es de contextura delgada y si usted quiere hasta un poco débil, se puede vitaminar, hacer ejercicio, ponerse un instructor y en 2 años usted lo vuelve a ver y es una mole de músculos que no tiene nada de grasa en su cuerpo. Se quita la camisa y todo es tríceps, bíceps y de lo que usted quiera y los cuadritos y el lavadero. ¿Ok? Y alguien dice, pues a lavar la ropa. Una persona puede pasar de ser una persona ignorante y que quizás en su conocimiento es promedio, a meterse a estudiar y a estudiar y a estudiar y a leer y a analizar y a razonar y a tener pensamiento crítico. Y en 5 años usted lo vuelve a ver o a hablar con él y es una biblioteca. Es una persona que sabe de todo. ¿Ok? Una persona puede estar quizás deprimida por ahí, triste, y puede ir con un terapista y el terapista lo ayuda, le da buenos consejos y pasa de que era una persona gris, oscura, deprimida, a que después es una persona contento, feliz, alegre, emocionalmente sano, etc. Pero ¿sabe dónde el hombre no puede hacer nada? En su corazón, ahí está el detalle. En el corazón, el hombre no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo. El único que tiene el poder, ese poder que es como dinamita para hacer un cambio interno, es Dios. El hombre ha logrado grandes cosas, hermanos, a lo largo de la historia. Sí, el hombre ha logrado cosas impresionantes, como por ejemplo la invención de la escritura, la invención de la imprenta, las 7 maravillas del mundo, por ejemplo, que son construcciones impresionantes como el Chichén Itzá en México, Machu Picchu en Perú, el Taj Mahal en la India, el Coliseo Romano en Roma, construcciones impresionantes que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Cosas como, por ejemplo, ir a la luna, instalar satélites en el espacio, los medios de transporte, como el tren, el carro, el avión. Hay aviones supersónicos el día de hoy que viajan a la velocidad del sonido. Y muchos otros avances tecnológicos, hermano. Mire lo que pasó esta semana con la nueva introducción de Meta, que Facebook ahora va a ser Meta y están proponiendo toda una vida virtual en donde prácticamente ahora ya nosotros no va a ser necesario ir a un lugar físico para estar con un grupo de personas porque es peligroso. Eso es lo que implica hasta cierto punto esta situación, y tú vas a poder desde tu casa estar en un ambiente en donde te vas a sentir rodeado de personas porque todos van a estar conectados virtualmente a ese mismo espacio donde tú estás. Y entonces tú te vas a sentir en ese ambiente que estás con ellos. No sé hasta dónde va a llegar todo esto. La tecnología es buena, pero puede resultar peligrosa cuando se usa mal. Ya ve que cuando Facebook comenzó a tener esta capacidad de transmitir en vivo, muchas personas lo usaron para suicidarse en vivo. Y cosas terribles se comenzaron a ver en el internet porque no había mucho control sobre controlar lo que estaba siendo, lo que estaba saliendo en vivo en ese momento. El punto aquí es, hermanos, que el hombre puede lograr muchas cosas, ¿verdad que sí? Sí, pero el hombre no puede cambiar su corazón. El hombre está perdido sin Dios. De hecho, déjeme decirle, esto le va a resultar shocking a algunos, pero usted y yo somos más malos de lo que la gente cree. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
La gente cree, quizás tú eres una persona que le caes mal a alguien, ¿no? Alguien no te quiere, lo que sea, por algún problema que haya habido en el pasado o lo que sea. Y esa persona cree que tú eres malo, pero a esa persona le falta todavía. Tú eres más malo de lo que esa persona cree. Y eso tú lo sabes dentro de ti mismo. Cuando te descubres pensando cosas horribles, inclusive a veces hasta antes de orar, y dices, ¿qué estoy pensando? Eso es una realidad, hermanos. No podemos cambiar nuestro corazón. Eso solamente Dios lo puede cambiar. Por eso cuando alguien hable mal de usted o le tire indirectas en Facebook, no se preocupe. Más bien diga, qué bueno que no sabe cómo soy por dentro, porque si lo publica, me destruye. Ok, el evangelio es poder de Dios. Dios es el único que puede cambiar el corazón. ¿Para qué? Para salvación. Él puede cambiar nuestro corazón para salvación, porque no se trata solamente de que nos cambie para ser moralistas. El moralismo no es el evangelio. Mucha gente moralista también va a pasar su eternidad en el infierno. ¿Ok, hermanos? ¿Por qué? Porque la gente que se propone a sí misma ser lo más bueno posible para agradar a Dios son precisamente las personas que más se oponen al evangelio. Porque cuando tú le presentas el evangelio lo que hace es desafiar a la persona y decirle, eres un pecador, creer en tus buenas obras es orgullo, el orgullo es abominable delante de Dios y estás perdido. Y esas personas son las que más muchas veces rechazan el evangelio, porque son los moralistas. No hay forma de caer postrado de rodillas ante la predicación del evangelio, a menos que tú digas, estoy perdido sin Dios y necesito un salvador. Por mí mismo no me podré salvar. La palabra que se utiliza ahí para salvación es soteria, la palabra griega, y habla de un rescate del castigo último por el pecado, es decir, la salvación del alma, para que el alma pase la eternidad con Dios y no en el infierno. Este era un tema que ya se abordaba desde antes de Cristo. Ya los filósofos griegos y los filósofos romanos hablaban de la salvación siendo paganos. Siendo paganos, ellos se preguntaban, ¿qué hay más allá después de esta vida? Todo el mundo se pregunta eso, aunque no crean en Dios, porque Eclesiastés dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad. Nos cuesta entender el tema de la muerte, nos cuesta aceptarlo. De hecho, el luto tiene 5 etapas. Cuando una persona muere o cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad que lo más seguro es que lo va a llevar a la muerte. Y la primera etapa se llama negación. Es decir, no lo acepto, no lo creo, esto no sucedió. Alguien pellizqueme, ¿estamos en la realidad o estoy dormido? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón Dios puso eternidad y nos cuesta entender que la muerte y la tumba es todo. Y se terminó. Había un filósofo que era contemporáneo de Pablo, se llamaba Séneca, era un filósofo romano, y él hablaba de la salvación. Él daba en su sala de disertaciones enseñanzas y él hablaba de la salvación. Hasta los paganos, hermanos, quieren ser salvos. Hasta los paganos quieren ser salvos. El detalle es que las personas quieren ser salvos sin Cristo. Y ahí está el problema. Dicen, no, si yo quiero ser salvo. Si hacemos una entrevista allá afuera y le decimos, ¿quieres ir al cielo o al infierno? Para empezar le preguntamos, ¿crees en el cielo o infierno? Sí. ¿A dónde quieres ir? Al cielo o al infierno. Solo un loco diría al infierno, ¿no? Quiero ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero casi nadie quiere ir a Cristo. Porque si tú después que le digas, ok, ¿quieres ir al cielo? Sí. Solo hay un camino al cielo. Se llama Cristo. Y no hay forma que vayas al cielo sin Cristo. ¿Qué te va a decir la persona? No, ya no me interesa. ¿Sí? Quieren el bien, pero prácticamente sin el precio que pagamos, no por nuestra salvación, porque nuestra salvación es gratis, pero sí renunciar al mundo, ¿no? Alguien dijo que la salvación es gratis, pero que el discipulado nos costará, ¿qué? Nuestra vida, porque Cristo dijo, tomen su cruz y síganme, y eso habla de muerte. Así que, hermanos, no deje que ninguna secta lo engañe, ¿ok? Ninguna secta moralista, ningún movimiento que le diga que usted puede llegar al cielo por ser bueno, tienen la verdad, porque solamente, hermanos, hay 2 opciones para la cuestión de una decisión en cuanto a dónde vas a pasar la eternidad. Solamente hay 2 opciones, o Cristo o el infierno. That's it. No hay más, de acuerdo a las Escrituras. Tercero, la tercera frase que vamos a analizar es, a todo aquel que cree, el evangelio es poder de Dios
Es decir, Dios puede cambiar el corazón, regenerar el corazón, quitar el corazón de piedra, poner uno de carne para salvación, es decir, para que la persona no pase la eternidad en el infierno, porque estamos hablando de esa salvación, del castigo final, ¿ok? ¿Para quién? Para todo aquel que cree. La palabra griega aquí para creer es pisteu y tiene en mente un creer sobrenatural, un creer no ordinario. Y la forma más correcta de entenderlo sería no solamente que cree como un evento único, sino aquel que vive creyendo. Ese es, hermano, la fe verdadera. Cuando nosotros conocemos personas que te dicen, por ejemplo, los ves perdidos en el mundo, todos sus frutos indican que su padre es Satanás. Ay, perdón por ser tan específico, pero es que solamente aquí hay dos cosas, hermano, ¿ok? Y son unos mentirosos, son unos blasfemos, son unos inmorales, y te dicen, yo un tiempo también creí. Falso. El verdadero creer pisteo es un creer que permanece. Por eso los que permanecen hasta el fin, los que perseveran hasta el fin, serán ¿qué? Salvos. Amén. Ay, perdón por ser tan celoso, hermano, pero a mí los cristianos que no toman en serio el evangelio me dan pereza. Me dan pereza. ¿Sí? Esas personas que aparecen de cuando en cuando en la iglesia y nunca, hermano, dan frutos dignos de arrepentimiento. Llega un momento en que, hermanos, tenemos que despertar si de verdad ha habido un creer sincero. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, hermanos, por qué la salvación es por fe y no por obras? La fe, hermanos, es la única virtud que es todo lo contrario de una obra. Es todo lo contrario de una obra. Alguien dijo que la fe es una mano vacía que se agarra de Cristo para ser salvo y que no tiene nada que ofrecer. Pero, ojo, hay que hacer una aclaración. La verdadera fe siempre está acompañada de verdadero arrepentimiento. Siempre. No es un creer por creer nada más. Y después las personas siguen viviendo una vida de pecado. Es una fe que siempre está acompañada de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento lo que significa es darle la espalda al pecado y fe lo que significa es caminar hacia Dios. Entonces cuando nos toca analizar, hermanos, pues así somos los seres humanos por naturaleza, analizamos, es una naturaleza ya en nosotros y nos toca analizar la vida de alguien y resulta que su fe no está acompañada de arrepentimiento porque lo que vive es en el pecado, vive en una vida, hermanos, completamente en contra de lo que la Biblia dice. Nosotros decimos, esta no es un creer de salvación. Estos son los que en Mateo 7:21 dice que estarán delante del Señor. El Señor dirá, okay, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios, sanamos enfermos y bla, 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 toda la lista de cosas que hicieron. Y el Señor les dirá, yo nunca te conocí a ti, apártate de mí, hacedor de maldad. Va a haber muchas sorpresas en ese sentido con los convertidos que dicen que son y no son, ¿ok? Los nacidos de nuevo no va a haber sorpresas, obviamente, porque hay una seguridad de salvación que el Señor nos ha dado a nosotros. Y por último, hermanos, en este análisis, la frase, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Les decía yo, hermanos, que esto era lo que atormentaba a Martín Lutero, lo atormentaba porque él decía, si Dios es justo, no hay salvación para mí. Estoy perdido, porque yo por más que hago todo lo que la Iglesia Católica me dice que haga, yo me sigo sintiendo perdido. Dice que pasaba ayunando, pasaba vigilando, de hecho murió muy joven, se cree que ayunó al grado que se hizo daño y murió muy joven. Y ya los que lo confesaban le tenían miedo porque era una lista de tonterías, si usted quiere, lo que iba a confesar, pero él se sentía atormentado hasta por pequeñas cosas y pecados que venían a su mente, pensamientos, al punto que en su momento alguien que lo confesaba le dijo, ¿sabes qué? Vete y comete verdaderamente pecados y luego vuelves para arrepentirte verdaderamente de pecados.
pero lo atormentaba. La justicia de Dios era un tema que a él lo atormentaba siempre. Pero entonces, hermanos, leyendo Romanos y leyendo esta expresión, él entendió la frase y entendió lo que esta frase significa. Y esta frase él entendió que la justicia de Dios se revela desde el cielo para todo aquel que cree, es decir, las personas que son creyentes de Cristo, y que en ese sentido la justicia está siendo acreditada al que cree. ¿Sí? No es que el Señor vendrá con toda su ira y con toda su justicia sobre la persona que ha creído, sino que al creer esa persona, la justicia de Dios le será puesta a la cuenta de esa persona. Y ahí es donde está verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Dios castigó el pecado, hermanos, en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Cuál pecado? ¿El de Cristo? No, castigó el nuestro, por nuestra fe. Y por eso es que la justicia de Dios nos es impartida a nosotros, nos es acreditada en nuestra cuenta por nuestra fe en aquel que pagó en la cruz del Calvario. Quiero hacer aquí una aclaración, hermanos, que Cristo pagó completa y totalmente nuestro pecado en la cruz. Hay un movimiento que enseña que Cristo fue al infierno y se quemó en el infierno para pagar por nuestro pecado. Eso es una herejía condenada desde los primeros siglos. Y muchos pastores lo enseñan. Pero la expiación, es decir, el aplacamiento, porque eso significa expiación, el aplacamiento de la ira de Dios, esa ira de Dios había crecido en nuestra contra a causa de nuestros pecados. Esa ira fue aplacada en la cruz del Calvario. Ahí fue suficiente. La objeción es la siguiente. La objeción es que ¿cómo es posible que si Cristo estuvo solamente 5, 6, 7 horas en la cruz, haya aplacado la ira que había sido producida por millones de pecadores a lo largo de miles de años, desde los tiempos en que Dios creó a Adán y a Eva? Entonces esa es la objeción. Dicen, no tiene sentido que solamente 3, 4, 5, 6 horas de la cruz hayan aplacado toda la ira de Dios. Si el pecado era mucho, Cristo tuvo que haber ido al infierno y ser quemado en el infierno para al finalmente aplacar la ira de Dios. Y se basan en que en el día de la expiación, cuando se ofrecía el cordero, era quemado, ¿verdad?, en el altar como un holocausto. Y dicen, pues si el cordero era quemado en el altar como un holocausto y Cristo fue el cordero de Dios, entonces tuvo que haberse ido a quemar al infierno después de haber muerto. Cuidado, hermanos. Eso es herejía total. Y aquí está la explicación de por qué la muerte de Cristo pudo expiar solamente en la cruz el pecado de millones de personas a lo largo de miles de años. Porque Cristo era sin pecado. Porque Cristo era un ser infinito. ¿Quién es Cristo? ¿Cristo es quién? Cristo es Dios. Y Dios es un ser infinito. Por lo tanto, su vida tenía un valor infinito, capaz de poder pagar el pecado que se había cometido en un tiempo de historia, en un lapso de historia y por un número de personas, recayeron sobre una persona infinita cuya vida valía más que todos los millones de personas cuyos pecados él estaba expiando. Así que les hago esa aclaratoria y tengan mucho cuidado con esa doctrina. ¿Ok? Vamos a ver Romanos 4:5, que es lo que nos comprueba esta situación. Acerca de que eso es lo que significa la justicia de Dios ahí. No que Dios va a venir con la vara, con su justicia, sino que tú al creer en Cristo, Él te la acredita a ti. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está. Nos es contada por justicia. Es decir, somos declarados justos por medio de nuestra fe. Esta es la doctrina, hermano, que se rescató en la Reforma Protestante. Sin esta Reforma Protestante, hermano, lo más probable es que no estuviéramos aquí, como mencionaba yo hace un momento.
O tal vez no estaríamos específicamente aquí en el 100 Pinnacle Way, pero estaría usted un poquito más para allá, como a media milla, en la St. Patrick, ¿no? Que está aquí derecho para allá. Porque no habría protestantismo, no habría evangelicalismo como lo entendemos, ¿no? Ok, ahora sí, hermanos, en esta parte final del sermón, quiero hablarles de 3 cosas en las que usted es reformado y quizás usted no lo sabía. Quiero hacer esta aclaración porque a veces en los cristianos que ignoran la historia del cristianismo hay como una oposición en contra del movimiento reformado. ¿Okay? Porque los reformados a veces hacemos énfasis en ciertas cosas. Por ejemplo, los reformados hacemos mucho énfasis en estudiar la escritura, estudiar la escritura, estudiar la escritura. Y entonces nuestros servicios son así como este, ¿verdad? Donde yo les estoy enseñando. Y entonces otros movimientos que creen diferente, que creen mucho en manifestaciones de dones y todo eso, nos ven y dicen, no, esa iglesia no es de Dios, porque yo no los veo danzando, corriendo, liberando, dando profecía, hablando lenguas, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es que hay una especie de rechazo contra los que somos reformados en ese sentido. Y a lo mejor aquí dentro de nosotros hay personas que han estado aquí años y dicen, sí, yo aquí estoy porque pues, es lo mejorcito que hay en la ciudad, por decir algo, ¿okay? Por decir algo. No me estoy jactando ni nada, pero realmente yo reformado, yo no soy. Entonces, quiero enseñarle el día de hoy 3 cosas en las que usted sí es reformado. Sí es reformado. La primera, va a ser una especie de experimento. Uno es un experimento, el primero. Las segundas 2 son 2 preguntas y el último como bonus es ya un bonus, ahí lo vamos a ver. Ok. Primero, agarre su Biblia. Busque su Biblia, si la trajo, que debió de. ¿La tiene? Ok. Con este experimento, hermano, le voy a enseñar que usted es reformado. Si es cristiano, pues a lo mejor hay un católico que trae otra Biblia y dice, acá está. Ahí está. Lo primero, abra su Biblia, hermanos, en Primera de Macabeos, capítulo 1. ¿Alguien trae Macabeos? A lo mejor hay un católico aquí que trae su Biblia y tiene Macabeos. Ok, si alguien la tiene, levántela. Se abrió su Biblia en primer libro de Macabeos. Nadie. Bueno, es de esperarse, somos protestantes, somos cristianos, protestantes, evangélicos. ¿Por qué nuestras Biblias no tienen Macabeos? Macabeos se le conoce como un libro apócrifo o deuterocanónico. Hay 7 libros apócrifos o deuterocanónicos en la Biblia católica. La Biblia católica tiene 73 libros y nuestra Biblia tiene 66 libros. ¿Por qué nuestra Biblia tiene 7 libros menos? Hay católicos que nos acusan de haber mutilado la Biblia porque le quitamos 7 libros a la Biblia. Bueno, les voy a contar rapidito. Jerónimo hizo una traducción por ahí en el año 250-300 de nuestra era de la Biblia al latín. Y esa Biblia se llama la Vulgata Latina. En esa Biblia de la Vulgata Latina, Jerónimo incluyó 7 libros apócrifos y le puso una nota diciendo, estos 7 libros no son inspirados, pero son de valor histórico para la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Macabeos cuentan las revueltas de los Macabeos, cosas que está registrado en la historia secular también. Pero él puso esa nota. Cuando se hace la Reforma Protestante, está esa Biblia, la Vulgata Latina, pero Lutero, que es un experto en griego, en hebreo, en historia, etcétera, sabe muy bien que esos libros, cuando Jerónimo los puso, él dijo que no eran inspirados. El problema es que ahora la iglesia a lo largo de los años se ha vuelto como difuso entre si son inspirados y no, y los comenzaban a citar como para enseñar doctrinas. Entonces Lutero dijo, no, aclaremos que estos fueron puestos, pero que había una nota del que los puso de Jerónimo diciendo no son inspirados, y por eso Lutero dice, vámonos, y esos 7 libros apócrifos son quitados de la Biblia. Y por eso usted tiene en su mano una Biblia que tiene 66 libros. ¿Gracias a quién? Gracias a Martín Lutero, que hizo esa aclaración. ¿Sí ve que usted es más reformado de lo que pensaba? Usted anda en su mano una Biblia que es una Biblia que fue origen prácticamente de la Reforma, cuando Lutero quitó esos 7 libros y hizo esa aclaración.
Y todos los demás, si usted conoce cristianos que son anti-Lutero, anti-reforma, etcétera, ellos andan una Biblia protestante en sus manos, que fue origen de la reforma protestante. Segundo, ¿cuántos creen en la transubstanciación aquí? Bueno, para empezar les voy a explicar qué es. Es esta enseñanza católico-romana que enseña que en el movimiento en que se celebra la Eucaristía, ellos le llaman Eucaristía, a la comunión o a la cena del Señor, y el Padre levanta el pan y el vino al cielo y los consagra por obra de un milagro que sucede en ese momento, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo, literalmente. Literalmente, ese pan, de hecho, cuando sobra, cuando todo el mundo comulga y se sobra, se pone en un receptáculo especial que tiene como una especie de sol así con muchos picos. ¿Lo han visto alguna vez? Y se le llama el Santísimo. ¿Ok? Se coloca en una capillita y las personas llegan y se van ahí a orar con el Santísimo y a pasar tiempo con él y adorarlo. Pueden adorar, orar y pedirle, etcétera, porque creen que por la transubstanciación es literalmente el Señor. Al punto que ahora en la pandemia muchos curas lo sacaron a pasear por las calles, diciendo vamos a pasear el Santísimo en una procesión por las calles para que haga el milagro de desaparecer la pandemia. Pero bueno, se han puesto peores las cosas, parece que no dio resultado. ¿Qué es lo más seguro que usted cree acerca del pan y el vino? Usted lo más seguro es que cree que sí, la presencia de Cristo es real en el pan y el vino, pero espiritual, no literal. Porque yo le pregunto, ¿Cristo está aquí con nosotros hoy? Sí, porque Él es omnipresente. Entonces, ¿de dónde sacamos esa postura nosotros de que Cristo es real, pero espiritual, no literal? De Juan Calvino. Juan Calvino fue el que enseñó que la presencia de Cristo sí es real en el pan y el vino, pero no literal. Si usted cree en la transubstanciación y que literalmente es Cristo, el vino y el pan, cuando tomamos la cena del Señor el primer domingo de cada mes, usted no es cristiano. Pero si usted cree lo que yo le estoy enseñando, usted cree en lo que Calvino enseñó. Dos cosas en las que le he demostrado que usted es reformado. Primero, trae una Biblia a la cual Lutero hizo aclaraciones importantes. En ese sentido, usted cree igual que Lutero. Segunda cosa, usted cree igual que Calvino en cuanto a la posición de la cena del Señor porque usted no es católico y no cree en la transubstanciación. Dos cosas, por más mal que le caigan ellos, usted cree igual que ellos y ellos fueron los primeros que dijeron tiene que ser así de acuerdo a la Escritura. La tercera, hermanos, es muy importante porque de hecho este fue el meollo del asunto y es que ¿cuántos aquí creen acerca de que la salvación es solo por la fe sin las obras? ¿Okay? Solo por la fe sin las obras. Nosotros no entendemos que las obras son el pago para comprar la salvación, sino que las obras son de alguna forma el resultado de nuestra salvación. Esa es nuestra postura como protestantes. Yo no creo aquí que nadie diga sí es salvación. La salvación es fe más obras, a menos, bueno, si hay católicos entre nosotros dicen, pues sí, esa es mi postura. Pero los que somos protestantes aquí sabemos que la salvación es solo por fe. ¿De dónde salió esta enseñanza de que la salvación es solo por fe? De la reforma protestante. Usted es más reformado de lo que pensaba. Y por último, esto se lo voy a dar como un bonus y quizás algunos no lo van a entender, pero bueno, no importa. Este bonus es, ¿qué cree usted acerca de la Navidad? Porque hay muchos cuentos y leyendas negras sobre la Navidad, que de hecho yo las llegué a creer en mi ignorancia hace muchos años, de que era malo celebrar el nacimiento de Cristo. Y todos esos cuentos y leyendas negras, hermano, no tienen una base histórica. Cuando tú haces un estudio de la historia y de lo que los primeros cristianos enseñaban acerca del nacimiento de Cristo, nadie lo condenó como algo que la iglesia no podía hacer. Hasta donde yo entiendo por la Escritura, los cristianos no tenemos ningún problema con celebrar el nacimiento de Cristo en diciembre. Porque es más, hasta las Escrituras, mucha gente ha atacado las Escrituras, que las Escrituras hacía frío y que en Jerusalén no hacía frío para esos tiempos y que no sé qué. Historiadores y eruditos y expertos en historia han dicho que era común que hiciera frío en aquel entonces. Así que yo no encuentro ningún pasaje
que nos prohíba celebrar la Navidad. ¿Y quién dijo eso, hermano, en la época de la Reforma? Martín Lutero dijo eso. Martín Lutero dijo, los cristianos no tenemos ningún problema con celebrar la Navidad. ¿Quién más? Calvino. Calvino dijo, Calvino dijo, eso es libertad cristiana, dejen a los demás en paz, el que la quiera celebrar, que la celebre. Necesariamente no la impulsó, Calvino no la impulsó, Lutero la impulsó un poco, pero Calvino dijo, eso es libertad cristiana, dejen en paz a los hermanos. Ahora yo sé que a lo mejor aquí alguien va a decir, no, yo en ese sentido sí, entonces no soy como los reformadores, porque el árbol de Navidad es Tamuz y las esferas son las cabezas de los cristianos. Todas esas leyendas negras que se leen en libros de mala doctrina y que enseñan. Yo le voy a dar un dato, mire, cuando usted escucha a un predicador atacar la Navidad, ese predicador no entiende la historia del cristianismo. Cuando usted oye a un predicador atacar Navidad, por muy erudito que se la dé de ser, no entiende la historia del cristianismo. Porque Lutero habló a favor de la Navidad, Calvino habló a favor de la Navidad, los padres de la iglesia hablaron a favor de la Navidad, de celebrar el nacimiento de Cristo, los padres de la iglesia. En mi experiencia, cada vez que oigo a un pastor hablar en contra de la Navidad, tiene mala doctrina. O se cree apóstol, o ordena mujeres en el pastorado, o hace decretos apostólicos cada año, y eso es señal de que si tiene mala doctrina en esas cosas, su postura es cerrada con respecto a la Navidad. 4 cosas, hermano, que hemos visto y que realmente somos reformados. La reforma es una herencia que nos quedó a nosotros como cristianos. Tú no puedes ser cristiano y ser anti-reforma o ser anti-solas. Yo estoy en contra de las 5 solas de la reforma protestante. Es algo que debemos nosotros de celebrar como cristianos, como creyentes. Entonces termino con este pensamiento, hermanos, y es que la reforma le vino a dar al evangelio la importancia que realmente debe tener. La reforma vino a hacer énfasis en la gloria de Dios, vino a hacer énfasis en la centralidad de las Escrituras. Hermanos, yo no sé si tú a lo mejor no te consideras reformado, tú dices yo no soy reformado, te he demostrado por lo menos 4 formas en que tú eres reformado. Y te quiero pedir que tengas paz de conciencia si eres miembro de esta iglesia, ten paz de conciencia. Ser reformado es simplemente ser bíblico. No sé si eres anti-Lutero, anti-Calvino, anti-reforma, quítate eso de la mente. Deja de leer esos libros. Hay un libro que se llama Las 2 Babilonias donde enseñan todo eso de que el árbol de Navidad, que el Papa, que la Trinidad es pagana, que no sé qué, que no sé cuánto. Fue escrito por Alexander Hislop. Eruditos, hermano, en historia del cristianismo lo han refutado y han dicho ese libro no sirve. Pero eso es lo que polula en YouTube, en Facebook, circula en estos días que vienen estas fechas. Todo eso, y la iglesia se divide por ignorancia. Y los que celebran Navidad la celebran y los que no se vuelven unos legalistas, hermano, que pareciera que no hay otra cosa más que pelear que en contra de la Navidad todos los años. Vamos a orar. Reformados. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.